Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora seguimos con nuestra programación. Contamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Bien, con ánimo de que esta palabra sea una bendición para todos, ¿no? Las personas que escuchan en este momento o escucharán la grabación posteriormente. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos el tema, el temor de Dios. Normalmente hemos enfocado como el temor de Dios como algo que es de miedo, de angustia, de conocer, pero realmente el temor de Dios en su palabra dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si quiero ser sabio, lo primero que tengo que hacer es temer a Dios. ¿Y qué es lo que tengo que, en la medida en que yo conozco más a Dios, este temor se hace un temor reverente? En Proverbios 9:10 dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento al Altísimo es la inteligencia. Cuando yo conozco más a Dios, puedo saber, por ejemplo, que Él es santo. Dice que el conocimiento, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento al Altísimo es la inteligencia. Algo curioso que fue mostrado o que me fue mostrado es que en Apocalipsis 4:8, cuando se está adorando, ya ven que en la Biblia aparece como subtítulos la adoración celestial. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, santo, santo, santo. O sea, no decían, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, sino decían santo. O sea, el principal atributo, la principal cualidad que nosotros debemos conocer de Dios es su santidad, porque la eternidad está diciendo santo, santo, santo. Entonces, ¿qué importancia es que nosotros conozcamos a este Dios y al conocerlo realmente, podamos tener temor de Él? O sea, temor de este Dios tan grande y tan maravilloso. Él dice en su palabra que es Señor de señores y Rey de reyes. O sea, no hay nada creado en el universo encima de Él. Por eso tenemos que ser sabios y tener temor de Dios. En el Salmo 86:11 dice, esta es una oración pidiendo la continua misericordia de Dios, es un salmo de David, y dice, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, no le dice, le pide, enséñame, oh Señor, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema. Lo que le está pidiendo David a Dios es que le enseñe a temer su nombre. No le está pidiendo que le enseñe a amarlo, que le enseñe de misericordia, que le enseñe, sino que le enseñe a temer su nombre. En el Salmo 33:18 dice, he aquí,
el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En otra versión de este salmo dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran nombre. No dice el Señor cuida de los que le aman, el Señor cuida de los misericordiosos, desde luego, pero aquí dice que el Señor cuida de los que le temen. Entonces vean qué bendición es saber, qué bendición o qué principio es temerle a Dios, temer ante qué Dios estamos. Si es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso, pero si yo quiero realmente conocerle, el principio es que debo de temerle. En Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién dirá que tuviera tal corazón que no temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí yo quiero hacer un poco de historia. Cuando Dios dice esta palabra, dice que ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? Dios acaba de darle las tablas a Moisés y si él regresa y cometen ahí pecado y entonces levantan adoración a un becerro, si recuerdan esa parte, y entonces hay una parte donde nuevamente da los 10 mandamientos y aquí en este capítulo que es el que yo estoy leyendo, el 5:29, él se está mostrando, Dios está mostrando al pueblo de Israel. Y dice aquí, y aconteció que cuando ustedes oyeron, está hablando Moisés al pueblo, dice, y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, vinieron a mí y todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijeron, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Estas es las palabras que había dicho el pueblo de Israel, y por eso dijo Dios, ¿quién diera que tuvieran tal corazón y que me temiesen? Y guardar en todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Dios estaba diciendo que este corazón del pueblo de Israel siempre me temiese. Porque cuando ellos me temen, pueden ver mi gloria. Aquí les había mostrado su gloria con fuego y ellos temieron la grandeza de este Dios. Y entonces Dios dice, quien continuara teniendo este corazón, que me temiese y guardara todos los días mis mandamientos. En Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor. Ve, otra vez nuevamente no le pide que sí, más adelante dice que me ama, pero yo he comprendido que el orden de las palabras sí tiene importancia en las escrituras. Están escritas así, en ese orden, por la importancia. En este versículo, en Deuteronomio 10, 12, 13, dice,
Y ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Lo primero que le pide es que tú temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames. Sí, hay una parte donde dice que le ames, pero lo primero coloca que le temas al Señor tu Dios. Y sigue y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vean qué importancia es que nosotros temamos a este Dios. Él mismo lo pone como primero. Sí, le amemos, pero primero que le temamos. Dice que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Nuevamente en el corazón de Dios es hacer el bien. Recuerden, dice, mis pensamientos son de bien y no son de mal. Este temor hacia Él nos va a traer prosperidad. Y hablando prosperidad es en todo. Entonces, qué importante es esta palabra. Qué importante es que nosotros tengamos temor a Él. Qué importante es que esta enseñanza no solamente caiga en nuestra mente como un conocimiento más, sino que llegue hasta nuestro corazón y lo podamos poner por vida. Porque entonces su palabra, recuerden que es vida. Y cuando nosotros trae esta palabra viva, trae una revelación de la verdad, de lo que es verdad, va a ser prosperada en nosotros. Entonces, podríamos decir que, bueno, esto se maneja pues en el Antiguo Testamento, que esto ya no es, pero vean ustedes en Hechos 5:11, ahí está la parte de Ananías y Zafira. No sé si ustedes recuerdan que Bernabé había vendido un terreno, terrenos que tenía y lo había entregado a la iglesia. Entonces, Ananías y Zafira, al parecer también ellos eran gente que había estado apoyando económicamente a la iglesia, a todos los apóstoles, a toda la iglesia que en este momento se reunía. Pero en ellos, cuando escucharon que Bernabé había vendido esto y que lo había entregado a la iglesia, pues me imagino que todos allí comentaban esta situación. Entonces ellos quisieron hacer lo mismo y vendieron una propiedad. Pero al ver el monto de lo que ellos habían recibido, en ese momento ellos mintieron y fueron y entregaron solamente una parte a Pedro. Y Pedro, ahí si recuerdan, ¿no? Que primero le pregunta a Ananías si era el total de la venta de ese terreno, y él dijo que sí. Dice que en ese momento cayó muerto. Y que después vino Zafira, su esposa, y que le mandaron llamar, y Pedro también le volvió a preguntar que si lo que habían entregado había sido la venta del terreno, y ella dice que sí. Entonces ahí dice que en dónde, cómo fue que ellos mintieron, ¿no? Cómo fue que ellos quisieran mentir a Dios. Y aquí al final de este versículo, que es el que yo les leí de Hechos 5:11, dice, y vino gran temor porque inmediatamente, así como el esposo murió, inmediatamente ella, después de que nuevamente ratifica que fue el monto total de lo vendido, dice que en ese momento fue muerta. Y entonces dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿A dónde vino el temor? No vino, sí dice, y que sobre todos los que oyeron estas cosas, pero vino el temor sobre toda la iglesia, o sea, sobre los apóstoles, sobre todos los que estaban reunidos en ese momento.
Sobre él vino ese temor al ver lo que Dios estaba haciendo con dos personas que estaban ofrendando, que estaban participando, que estaban ayudando. Vean qué importancia es tener presente este Dios a quien servimos. Este Dios a quien obedecemos, este Dios a quien nos ama, este Dios que dio su vida por nosotros, este Dios que nos anhela. Y curiosamente, después de que pasó esto, la muerte de Ananías y Zafira, lo que sucede ahí que viene un capítulo donde empieza a haber muchas señales y maravillas. Inmediatamente, después de que pasa eso y que hay temor en ellos, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, la gloria de Dios, después de que vino ese temor reverente, la gloria de Dios fue manifestada ahí, así como cuando Dios se les apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que trajo fuego y que ellos tuvieron temor. Así en este momento, cuando fue lo de Ananías y Zafira, dice que ponían los enfermos en las calles. O sea, no habla de una calle. Quiere decir que Pedro, pues por donde caminaba, era tanta la gloria de Dios, tanto el fuego, su presencia, que sanaba a la gente que ponían en las calles. Este Dios de gloria, este Dios grande y maravilloso, estaba mostrando esa gloria a su iglesia, desde luego, y a todos los que estaban ahí. Y dice que muchos creían y se convertían. Y hay otra parte donde dice en Hebreos 12, 28, 29, y aquí yo quisiera tocar este punto que es importante. Este capítulo de Hebreos, el título que ponen dice los que rechazan la gracia de Dios. Y habla y dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pues. Y estoy hablando de gente ya que había recibido al Señor como su Señor y como su Salvador. Ya había venido la salvación de Jesús. Estábamos hablando en la palabra de Hechos, donde eran los apóstoles y eran todos los discípulos que habían creído en Jesús. Y aquí en Hebreos también estamos hablando ya de su iglesia. Y dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es amor, pero también tenemos que reconocer que Dios es justo y Dios es santo. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a este Dios maravilloso, esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar a querer cumplir sus mandamientos, a amarle, sobre todo en este caso, a cumplir sus mandamientos y amarle, porque este Dios poderoso, este Dios grande, este Dios maravilloso, ha
querido tener una comunión con nosotros, ha querido relacionarse con nosotros, y no solo eso, sino llamarnos hijos. Y aquí en Hebreos 12, 28, 29, que es la final de este capítulo, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradeciéndole, adivinen con qué, con temor y reverencia. O sea, tengamos gratitud para servirle, agradeciéndole. Dice, agradándole con temor. Sí, tenemos que amar a este Dios, pero dice que queremos agradar a este Dios, entonces lo agrademos con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, es el conocerle, el profundizarnos, el buscar su palabra. Creo que el principio para llegar a eso es el temor a él, el reconocer su grandeza. Y bueno, quiero terminar con esto que dice en Isaías 11:2, cuando está hablando de Jesús, dice que y reposará sobre Jesús el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una de las características o cualidades o atributos: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el último, espíritu de temor del Señor. Entonces, oremos y decimos: este Espíritu Santo que fue derramado en nuestras vidas y que vive en nosotros, pidámosle. Así como pedimos espíritu de sabiduría o el don de sabiduría, o pidamos este espíritu en nosotros, espíritu de temor del Señor. Que sea en nosotros una vida, este espíritu, Señor. Hoy te clamamos a ti, pidiendo en nuestras vidas y para nuestras vidas este espíritu de temor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo y pues nos veremos pronto si Dios lo quiere. Muchas gracias.